Yo cuando era chico, en mi casa me daban como pedazos de computadoras, trataba como de armar la computadora y que funcione. Contás de qué se trata la empresa, porque viene del palo financiero, banco. Vos decís, es un tipo que hace esto de tener como 50 años con suerte. Hoy por hoy la tecnología lo que permite es que Baja las barreras de entrada. ¿Qué es exactamente? Contale a la gente también qué es. Una billetera digital Ok. para empresas que operan globalmente y necesitan hacer transferencias internacionales. Lo que hacemos es ser más rápidos, porque al tener como cuentas en cada uno de los países la compensación, es decir, la plata termina llegando más rápido. Estamos moviendo en noviembre casi 50 millones de dólares tuvimos en transacciones, que es un muy buen número en Argentina. ¿Vos dueño de banco o va a haber un banco que va a ser dueño de Luther? Y espero yo estar adentro. Y vamos a hacer la banca digital para empresas de Latinoamérica. Lo tenés claro, ¿eh? Y si uno no sabe el qué, después no encuentra el cómo. Vas a trabajar para no saber a dónde querés ir. GEA Logistics es atención 24 siempre. Especialistas en carga terrestre. En esta ocasión vamos a conocer la historia de alguien que empezó desarmando notebooks en el negocio familiar y terminó construyendo una plataforma que mueve decenas de millones de dólares por mes. Un emprendedor que vivió en Israel, que entendió cómo funciona la economía digital y que detectó un problema real que sufrían pymes, startups y exportadores. Lo difícil que era abrir cuentas afuera, pagar proveedores o mover capital sin trabas. Su empresa nació casi en un garage, enfrentó crisis que hubieran frenado a cualquiera, incluyendo quedarse sin equipo de desarrollo, y aún así se convirtió en una fintech que opera en más de 20 países con más de 100 compañías activas y un crecimiento que apunta a los 100 millones mensuales en 2026. Hoy en Emprendedores Argentinos nos damos el lujo de recibir al fundador y CEO de Luther, David Dweck. Tremenda introducción, me encantó. Acá trabajan mucho porque las introducciones sean muy a la altura, a la Además, altura. Si yo ahora agrego algo, como que la tiro para abajo. ¿Se va todo para abajo? Sí, real. No Real. pensás que vas a decir como no, la voy a cagar. Sí. Como que me puse, dije, no, yo venía con algo preparado. Yo no pero soy yo no soy este. Claro, le voy a contarme, no, me gustó demasiado. Está muy bien. Está muy Gracias, bien. David, por estar acá, de verdad. Muchas gracias también por invitarme, por recibirme, por el tiempo. Es un No, placer. vos por venir. Es un placer, es un placer. Contanos cómo era ese taller donde desarmabas notebooks y dejabas las piecitas tiradas ahí por absolutamente interesante. todos lados. Yo cuando era chico me daban, no sé si tiene mucho que ver con el crecimiento hoy, después a ver cómo se unirá las historias, pero yo en mi casa me daban como pedazos de computadoras y cositas, y yo me acuerdo que trataba como de armar la computadora y que funcione. Y me acuerdo que lo máximo que había llegado a hacer era como, bueno, podés escribir como en el Word de la computadora, ¿te acordás que era como tremenda caja? Sí, era una cosa gigante. Sí, y eso era como lo máximo que podía llegar como a construir, pero me encantaba todo el tema ese de armar, de inventar. Es más, yo cuando era chico lo que quería hacer era inventor. ¿De qué? No sé, inventor. Era Inventor. Inventor. No sé de qué. Bueno, pero ya bastante avanzadas con la computadora porque eso que hacías no era sencillo de hacerla funcionar y que se pueda escribir. Pará, ¿a qué edad? Nada, tenía 10 años. Claro, No sé. sí, ya venía con inquietudes. Claro, pero el chico. tipo te lo dice como, no, che, ya tenía 30, ¿entendés? No, 10 años. No tengo 30 horas. No tiene 30 horas, exactamente. Te hace sentir como bueno. Ahora después que yo quiero, a ver, vamos a adentrarnos, me parece, en qué tiene que ver, porque lo primero que pienso es que si vos contás de qué se trata la empresa, porque viene del palo financiero, banco, vos decís, es un tipo que hace esto de tener como 50 años con suerte, y hoy por hoy me parece que el caso tuyo es, no solamente habla del mérito, de la inquietud que tiene un perfil como el tuyo, sino también de una época que hoy por hoy la tecnología lo que permite es que Baja las barreras de entrada. bueno, sin duda, más allá de que, a ver, está claro que lo que vos llevaste adelante no es que lo pueda hacer cualquiera, o sea, sí en parte, pero vos tenés una formación, digo, que nos cuentes un poco también cómo fue tu formación y todo lo que hiciste hasta llegar a hoy. Pero ¿sentís que pasa un poco eso, que esas barreras de entrada que antes había con la tecnología, bueno,
te permitieron hacer lo que hiciste? 100%. Es más, yo creo que si lo hubiera arrancado 2 años después de lo que lo arranqué, lo hubiera tipo terminado mucho más avanzado que lo que terminé después de esos 2 años. Imagínate que cuando habíamos arrancado a hacer el úter, no existía como conexiones con APIs con muchos bancos y demás, y tampoco había muchos que daban como ese servicio. Entonces había algunos específicos que tenías que prometerles un caudal grande de dinero para que te den el acceso. Perdón, te hago un parate ahí. ¿Qué es exactamente? Contale a la gente también qué es. Así vamos pasito por pasito. ¿Qué es que una API o qué es un ¿Cuál es la banco? empresa que tenés el servicio que da? ¿Qué es, digamos, voy a contarle ¿Qué hace exactamente? a una tía que no sabe, che, ¿a qué te dedicás? Yo tengo una billetera digital para empresas que operan globalmente y necesitan hacer transferencias internacionales. Ok. Lo que hacemos es darles cuentas en varias regiones. En Argentina un CB corta U. Le damos en Estados Unidos una cuenta a nombre de la empresa. En Europa, cuenta en cripto. Eventualmente también estamos desarrollando para darle cuentas en varios países de Latinoamérica, como en Perú, en Colombia, en México, en Brasil, en Uruguay. O sea, esto es lo que les facilita a las empresas por ahí para bajarlo y cómo se materializa. Porque, a ver, el trabajo que haces un poco vos o que hace la empresa es por ahí lo que tradicionalmente hacía un banco antes. El problema que tienen los bancos es que demoran muchísimo por ahí para hacer todo eso que vos hoy por hoy lo podés hacer en tiempo real. Claro, básicamente lo que hacemos es ser más rápidos, porque al tener como cuentas en cada uno de los países la compensación, es decir, la plata termina llegando más rápido. Y después también algo que en su momento de local fue como uno de los primeros de dar como rieles locales en cada uno de los lugares, porque nosotros acá sabemos pagar con transferencia y en Brasil saben pagar con Pix y en Estados Unidos pagan con Zelle. Entonces hay como diferentes tipos de pagos que se hacen en cada uno de los países y el local quiere pagar localmente. Entonces, darles las cuentas locales a las empresas hace que les puedan cobrar a sus clientes de forma mucho más sencilla. Entonces, somos más rápidos también, somos más baratos y mucho más accesibles. Porque con 3 cosas que subís con nosotros, o sea, tenés que subir la documentación, dar el alta de la empresa, pero vas a tener mucho más acceso a nosotros y a poder subirla y a hacer todo lo relacionado a compliance, que es el cumplimiento que tenemos que hacer a nivel legal, que quizás con un banco. O sea, vas a tener que presentar mucha más documentación en un banco que con nosotros. Claro, sí, hay un tema de agilidad. Pero perdón, para yo entender bien, si yo, por ejemplo, tengo a mi propio banco, a mí lo que vos me decís es que a mí me convendría directamente no tenerlo y hacerlo con ustedes. En realidad, sí. Y también hay un tema que hoy en día la tecnología que tiene un banco o que tiene una fintech como nosotros es similar, o incluso nosotros tenemos mejores tecnologías. Hay que con el tiempo también esto fue surgiendo con las personas físicas que, por ejemplo, se pasaban a Mercado Pago. Sí. Bueno, que desconfiaban. Entonces es como generarle esa confianza a las empresas de, mira, ya confío en la persona física, vos también ahora podés confiar y hacer tu vida mucho más sencilla y también ser más eficiente. Al final del día, a nadie le interesa cómo llega la plata, cómo sale, le interesa ganar más. Y para ganar más, tenés que también ser más rápido y también tenés que poder tener más opciones. Nosotros lo que te damos es eso, que puedas tener más opciones, puedas ser más rápido y entonces por ende que ganes más plata. Claro. Yo pensaba en cuando hay alguna reunión tipo de fintech y sé que participas de estos eventos, ¿qué pasa cuando te cruzas con los dueños de los bancos? ¿Te miran como diciendo, a este chico hay que hacerle tener un accidente? o tipo hay una cosa de buena onda. ¿Sabes? Algo muy interesante que con la mayoría de las personas que me junté, que son más grandes que yo, o sea, básicamente yo empecé a los 21 con el proyecto con el úter que hoy ya está más consolidado. Cuando había recién empezado que era un proyecto tenía 21, y a todos los que les consultaba y me juntaba que eran más grandes que yo o gente importante, quizás dueños de bancos o con mucha experiencia en el sector financiero, siempre me ayudaron, siempre me trataron como... ¿Pero era legítimo? ¿La ayuda? Y sí, porque digo, no estás, digo, el que te escucha, nosotros te estamos entrevistando, estás hablando de una competencia completamente directa. Sí, pero quizás cuando yo sos tan chico no te ven como competencia. Ah, ok. Claro. Entonces, por eso, lo que te pregunta Albano, digo, en realidad
es una buena onda legítima, vos decir, es chiquito, no tiene ni idea. No, yo creo que fue legítimo. Para vos es legítimo. Para mí sí. Es como que por ahí no te ven todavía como una competencia por una cuestión de estructura, o por ahí lo que van a hacer es como, bueno, cuando crezca y ya vean como que esto por ahí lo ven tranquilo y dicen, bueno, lo compramos y listo. Mirá, una vez me dijeron algo muy interesante, que si vos tenés una idea y contándosela a una persona durante una charla de 2 horas o así sean 2 días, el tipo puede salir y hacerla, es que no tenés nada en realidad. Entonces, si yo le consultaba algo específico y lo que yo iba son con dudas, o sea, el que sabe es el otro, no yo. Entonces yo voy y le consulto cómo funcionan las cosas, cómo lo resuelven, qué problemas tuvo, comparándolo con lo que yo tengo, siempre como que me dieron buenos consejos desde ese lado. Obviamente nadie te va a dar la fórmula de la Coca-Cola y te van a decir, mira, uso este proveedor o yo hago así las cosas, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los consejos que me dieron, tanto desde el lado empresarial como desde cómo el funcionamiento financiero interno de la plataforma, siempre fue bueno y siempre fue bien recibido, por lo menos ahí. ¿Y crees, digo, que si esto se va dando de forma positiva y siguen creciendo y siguen avanzando, los bancos se van a terminar? No, se van a adaptar muchos. No les va a quedar otra, decís vos. Sí, hoy en día la mayoría tiene su fintech, ¿no? Ujú. Cada banco tiene como su fintech o su sector de innovación. Es como que sí, se vieron obligados, digamos, Todo decanta en eso. a siempre. saber. Hay como unos duelos ahí entre las billeteras que son de un banco, Sí, de algo otro. que me causó gracia es que salieron los bancos con todo el tema de los sueldos, que querían hacer que las fintech también puedan cobrar los sueldos de las personas físicas en fintech, porque ¿cómo es? Todos, por ejemplo, cobran en los bancos y la transfieren a la fintech porque le dan una mejor tasa, porque tienen más beneficios, etcétera, etcétera. Pero no querían dejarlo que cobren directamente un CB corta U, que es fintech, y querían nada más que cobren CB larga. Y decían, y los bancos salieron a decir, no, porque son inseguros. ¿Cómo va a ser inseguro si a la fintech tiene regulaciones muy similares e incluso a nivel encaje tenemos un 100% de encaje en relación a un banco que no llega ni al 20%? Sentí que es como un golpe bajo que tiraron como para que la gente no se... O sea, 100%. Así. 100%. Como para decir, bueno, a ver si frenamos un poco el avance 100%, de pibes como vos que están comiéndole el mercado, digamos. Sí, Es un poco sí. así. Bueno, nosotros empezamos moviendo nada y a poquito fuimos demostrando que tenemos ganas, que tenemos tecnología, que sabemos lo que hacemos y que cuando hablamos sabemos también lo que decimos. No es que también hay muchos quizás de que, mira, voy a armar terrible empresa, pero cuando le preguntas qué es una cámara de compensación no te saben ni responder o no saben ni siquiera cuáles son o cómo funciona. Y no tiene conceptos básicos y piensa que todo pasa quizás por el lado de las criptomonedas o pasa por el lado de la innovación y no entiende también que hay un conocimiento que tenés que tener. Entonces quizás cuando nos usan las empresas y nuestros clientes se dan cuenta que nosotros sí le damos la parte gruesa, la parte que tiene el banco y también la tecnología y la agilidad que pueden tener con nosotros. Bien. ¿Por eso crees que tantas empresas, digo, eligen el Uther para poder justamente mover dinero afuera? Sí. Y sí, es eso. Hay una cuestión, me parece, de costo, digamos, y de esto, y demostrar también que funciona algo, pero bueno, hay que romper esa barrera de que las empresas un poco se animen. Quiero llevarte a un poquito al pasado y el costado emprendedor, que fue por ahí cuando empezaban, y hay anécdotas, me parece, del caso familiar, de cómo fue cuando fuiste a crear o tenías el proyecto y lo fuiste a contar. O sea, cómo fue tomando tu familia esto, porque es una empresa que hoy por hoy mueve millones y millones de dólares, que moverlo implica que no es que los tiene él, para que sepa la gente, porque si no va a pensar que... Pero digo, es una responsabilidad grande y es grande el proyecto, pero en algún momento empezaste de cero. ¿Qué te decían cuando arrancaste? Todo arrancó porque veía la ineficiencia. Yo trabajaba en una pyme y hacíamos transferencias internacionales con la pyme. Yo le tenía que hacer la documentación para presentarla al banco y que nos giren. No nos cerraban, o sea, nos cerraban un tipo de cambio y después cuando llegaba la transferencia terminaba muchas veces siendo otro porque te añadían costos que vos los tenías en cuenta, pero tampoco que estaban claros. Era como hasta que llegaba la transferencia no sabés qué costo tuviste. Y también el tema de todo el papelerío y demás para importar un producto o para... Era como... No me entraba en la cabeza. Y yo había visto también
cómo funciona en otros lugares, que era apretar un botón y pasaba de un lugar a otro la plata, ¿no? Pero dije, no puede ser así, tiene que existir una forma más eficiente de hacerlo, y me empecé a meter en el mundo de las criptomonedas. Esto es en 2020, en principio de 2020. Y empecé a entender, dije, bueno, ¿cómo funcionan las transferencias internacionales? Normalmente es a través de un SWIFT. Un SWIFT quiere decir que mandás un telegrama que dice, bueno, tal banco mandó a nombre de tal cliente a tal banco, y en el medio Está todo hay un una proceso compensación. burocrático, digamos. Claro, y pasan quizás entre varias manos. Quizás para llegar a China pasa por un banco en Brasil o pasa por un banco en Estados Unidos y de ahí llega a China. Y todo ese proceso, cada uno te come comisiones, y al final del día lo que están haciendo es compensarse. Lo que al final del día, lo que yo decía antes era, cuando hablaba de la cámara de compensación, es compensarse. Mandaron 100.000, después eventualmente vamos a tener que compensarle al banco que los mandó de alguna forma. Quizás cuando nos quieran meter a Argentina plata, nosotros le damos acá los dólares o los pesos. Entonces dije, si es una compensación y yo siempre dependo de alguien que tenga que traer, que no funciona así, no es que depende de alguien que tenga que traer, pero para graficarlo de alguna forma, ¿cómo podemos hacer para que no haya esa necesidad y sea más eficiente todo? Bueno, hay algo que se llama, por ejemplo, contado con liquidación, que es comprar un bono en pesos acá y lo vendes en dólares. Por ejemplo, compraban el L30 en pesos y lo vendían en dólares afuera, entonces eso se llama contado con liquidación. Que era comprando y vendiendo un activo. Entonces dijimos, ¿qué otro activo también es líquido y tiene profundidad de mercado? Y varias personas lo aceptan. Y dije, bueno, las stablecoins. Primero arranqué pensando en Bitcoin. Dije, no, Bitcoin no, porque tiene variación de precio. Entonces pensamos en las stablecoins, por ejemplo, USDT o USDC. Y nos dimos cuenta que se podía hacer de esa forma. O sea, lo Esa fue un compraban poco acá en pesos y lo vendían allá en dólares. Claro, o sea, automáticamente vos podías hacer saltearte toda esa traba burocrática, ¿no? Eso me parece que eso fue un poco la Después se clave. fue regulando, que eso ayudó un montón, porque al regularse es como, no vas a venir a decir que somos inseguros. Claro, Sí. generó tranquilidad. Hablando de seguridad e inseguridad, sé que hay una anécdota con respecto al desarrollo que tuvieron al principio. Sé que tienen un equipo en Ucrania de programadores. Contando un poquito cómo fue eso. Bueno, cuando arrancamos era 2021 y había un hype muy grande con las cripto. Bitcoin había subido, creo que de 7.000 a 30, era una locura. Y estaban todos hablando de las criptomonedas. Y para hacer un desarrollo como el que nosotros queríamos, necesitabas tipo tener una especie de exchange cripto interno. Y el desarrollo costaba más caro hacerlo en Argentina que hacerlo quizás en otros países. Entonces fuimos viendo qué empresas hacían como lo que queríamos armar y encontramos una en Ucrania. Y en Ucrania... Justo un momento. Sí, no, los contratamos. Y empezaron a desarrollarnos. Y empezamos a poner en marzo de 2021. Fines de 2021 me llama el project manager de Ucrania y me dice, che, escúchame, no voy a poder seguir con el proyecto porque me llamaron para ser reservista. Yo, está... Increíble, o sea, tenían que ir a la guerra. Los tipos tuvieron que dejar el Sí. proyecto Tremendo. porque estaban Me en está guerra. chamullando, digo, no es verdad. Estaba mentira, qué guerra, flaco. Y esto fue tipo en diciembre. Claro, O sea, pará, noviembre, diciembre fue esto que me llamó. Y las noticias salieron en febrero. Claro, de o sea, ellos 2022. estando allá sabían y Ucrania ya había empezado a generar, Claro. digamos, Pará, reservistas. y yo ya tenía tipo el insight, hubiera tipo invertido en petróleo, en algo, al pedo total. O sea, me la re perdí, no la vi. Bueno, pero fue un gran obstáculo, imagino, porque en ese momento te quedaste como, no sé si en cero, pero porque no sé, que te entregan el proyecto y tuviste que arrancar un poco de cero con otro equipo. Sí, bueno, o sea, te dan el código, pero por más que te den el código, ¿qué haces? Yo te contraté y después sí, una vez que vos me lo des funcional, la idea era armar el equipo in-house y poder, o sea, mantenerlo, pero no llegamos ni a eso. Tipo, se fue de un día para el otro. Y todo lo que estaban en el proyecto, o sea, no eran más reservistas, había también quizás mujeres ahí en el proyecto que decían, no, yo voy a cruzarme a Estonia o me voy a ir a otros países de ahí,
de la región porque no me quiero quedar acá. Claro, se querían ir para no Y bueno, esa fue la situación y tuvimos que arrancar, ahí sí arrancar, hacerlo otra vez, con otras improntas, con otras ideas, con otros también aprendizajes que, ¿Cuáles fueron esos aprendizajes? bueno, primero no confiar en las personas, segundo no poner todos los huevos en una canasta, entender que las cosas se retrasan, que uno puede trazar roadmaps, pero al final del día no se van a cumplir al 100%, pero bueno, hay que poner también objetivos intermedios, como varias cositas que fuimos aprendiendo y nos llevamos tipo hasta el día de hoy. Ese fue como el momento más, bueno, chau, esto se va todo. No, A ni ver. ni de cerca. ¿No? No. ¿Hubo otros? Ni de lejos o ni de cerca. No, ni de cerca, ni de cerca. Ni de cerca. ¿Hubo otros que fueron como, Sí. chau, el Luther se va al demonio? Sí, pero son historias un poco más largas. sobrevivieron igual, por lo veo. No, sí, 100%, pero hubieron muchas caídas en el mercado financiero y nosotros estábamos muy metidos también en toda la parte de cripto. Entonces, por ejemplo, cuando cayó, nosotros quizás empezamos a buscar inversión y pasó lo de Terra Luna. Y al poco tiempo pasó lo de FTX. ¿Saben los casos? Sí, los casos que hubo de criptomonedas. Y de repente nadie quiere invertir en eso, o de repente todos los clientes que tenías decían, no quiero estar ahí. Como que pasaron cosas en el medio que a todos le pegaron, pero a nosotros a tener siempre una estructura chica y a nunca haber levantado inversión y haber, o sea, puesto todo desde cero y como ir aprendiendo en el camino, nos costó mucho más que quizás a otros, ¿no? Sí. Por eso también el crecimiento tan lento que tuvimos, que Bueno, yo te digo relativo. lento, hoy estamos moviendo en noviembre casi 50 millones de dólares tuvimos en transacciones, que es un muy buen número en Argentina, ¿Con cuánto? ¿26? 26 años. Con 26 años. Pienso que Eso es queda terrible. poquito. En 5 años, ¿dónde va a estar el Luther? ¿Va a ser vos dueño de banco o va a haber un banco que va a ser dueño de Luther? Y espero yo estar adentro. Pero ¿dónde va a estar? Y vamos a hacer la banca digital para empresas de Latinoamérica. Lo tenés claro, ¿eh? Y sí, y si uno no sabe el qué, después no encuentra el cómo. O sea, que vas a trabajar para no saber a dónde querés ir. ¿Qué es lo Clarísimo. primero que cambia en una empresa cuando empieza a mover ese volumen de dinero? Bueno, primero que nada la seguridad, que uno empieza a tomarse mucho más en serio los protocolos de seguridad, en tanto tecnológicos como también de compliance. Compliance es toda la parte de cumplimiento legal, que también para poder escalar a esos números y también a los números que queremos llegar, tenemos que tener un cumplimiento. A ver, no somos un banco, pero la documentación te la pido igual. Quizás lo que tengo yo es más agilidad a la hora de revisarla. Quizás yo tengo más proactividad en decirte que sí, que me puedes mandar. Pero no quita que tenga que tener un cumplimiento normativo. Después en todo el tema de seguridad ante hackeos y demás, no podemos tener, no tener una buena claro. seguridad informática. Entonces esas por lo menos son las dos primeras cuestiones que uno se plantea ahí. Y es en lo que todo el tiempo, están actualizándose y viendo de cómo viene el mundo tecnológico en ese Sí. aspecto. Bueno, también eso es lo que les decía, quizás yo acá moviendo 50 o proyectando mover 150 el año que viene, te digo, está muy bien en Argentina. Estuve el año pasado en México, fin del año pasado estuve en México y estaba hablando con personajes del sector fintech y me decían, no, porque nuestra empresa está moviendo 100 millones, pero no sé si estamos tan bien. Y yo los veía y realmente no estaban bien. Y claro, resulta que somos, pero muchísimas veces más chicos que México, muchísimas veces más chicos que Brasil, ni hablar. O sea, México, Brasil, después también, no somos más chicos que Colombia, pero tienen como más libertad y hay más comercio internacional. La realidad es que vivimos como en una burbuja, que quizás tenemos buena tecnología financiera, pero nos falta como muchísimo crecimiento a nivel país para poder ser algo. Por eso también todas las fintech que crecen, vos ves que es porque se fueron y también abrieron como en otros lugares.
Muy interesante. David, es súper interesante lo que contás. La verdad que te agradecemos por haber pasado por acá por Emprendedores Argentinos. Creemos que definitivamente por todo lo que nos decís, estás muy bien encaminado, sabes muy bien, digo, qué es lo que tenés ganas de hacer. Así que te agradecemos de verdad y este aplauso, por supuesto, que es para vos. Muchas gracias.